Quiero que escuchéis este documento y vamos a reaccionar. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Alguno dirá, ¿otra vez Negreira? Sí, otra vez Negreira, y espero que sea el último de la semana ya sobre este tema, porque, bueno, sé que muchos estáis cansados, os juro que yo también. De hecho, quería hablar también del asunto de las designaciones en relación al vídeo de footballgate.com, porque reaccionó a su vez Foto y decía que mentían y no sé qué, además en un tuit muy parecido a Tebas, al lenguaje de Tebas que utiliza en los tweets y hasta con emoticonos y tal, y le contestó Miguel García Cava muy bien, pero fijaos, hasta me ha dado pereza contar eso y volver a decir lo mismo de Foto y tal, y he dicho, bueno, Miguel, intentemos poner este vídeo de reacción a este documento, que sí me parece muy interesante rescatarlo, y ya lo otro, que podría sumarlo a este vídeo, hacer el vídeo más largo y, en fin, o sea, pues seguir con el tema, pero a mí también me cansa, me cansa mucho. Sin embargo, esto me parece que es muy importante para hacer también la siguiente reflexión antes de ver el vídeo, y es que los medios de comunicación en su día, cuando estalló el caso, como por ejemplo la COPE, porque esto es una charla de José Luis Corrochano de la COPE con José Vicente Hernáez, que escribía en su día en Marca y tal, es una cosa muy relevante y muy curiosa si ahora lo volvemos a escuchar. Por lo que digo, los medios al principio, hostia, empezaron a reaccionar porque aquello fue un shock, acordaos, ¿no? Y empezaron a sacar un montón de cosas. Con el paso del tiempo, entiendo que pues lo que es una noticia impactante al principio luego vaya perdiendo fuerza, pero con lo que hemos sabido últimamente de la declaración del hijo y la revitalización de esto, porque la declaración del hijo el otro día ante la jueza para mí es clave, o sea, la confirmación de que era algo que más o menos sabíamos, pero que lo diga el hijo, ¿no? De que no, los informes eran de él y le pagaba el Barça por esos informes a través de aquel directivo Contreras, que en paz descanse. Y que el padre no hacía informes. O sea, eso es para que los medios de comunicación, que ya dijimos en muchos vídeos cuando ocurrió esto, hace un mes, dijimos, oye, hostia, es para que esto vuelva a estar en primera plana. Y de ninguna manera. El Español con Jorge Calabrés y ni Marca ni As, en la COPE por encima, lo dijo un día Nacho Peña, oye, lo relevante es esto, pero de los que estaban en aquella mesa, nadie le dio importancia. Y te dices, oye, pero ¿cómo es posible, no? Porque una cosa es, y ha habido mucho blanqueo y sobre todo ninguneo, ¿no? Bueno, ¿cómo va el juicio de lo de Negreira? Eso no va a terminar en nada. Y tú dices, hombre, por favor. Entonces, o se organiza esto desde redes sociales, como bien se ha hecho, con valientes como Ricardo Ramos Neira, con José Luis, Juan Luis Martín de Pozuelo y César Laje presentando y colaborando para presentar como tercera parte de todos esos documentos, que tenéis el vídeo subido con Ricardo donde nos lo cuenta todo, y además, bueno, el trabajo de Collins animando al Real Madrid a que esto hay que presentarlo, que tiene que formar parte de la instrucción del caso, y el Madrid reaccionando y bueno, y todos un poquito ahí encima del asunto, y sobre todo el reportaje, el documental de footballgate.com, y por eso hay tanto ruido en redes y todos estamos retuiteando casi cada día el vídeo, y están estos de los nervios como diciendo, pero ¿por qué ahora esto si parecía que ya nos habíamos ido de rositas? Pues no se van de rositas, porque además la indignación crece, ¿no? No solo por el asunto de las designaciones, que sale Foto aquí ahora a decir lo contrario, sino también por lo del código ético de la federación, que es otro tema que ya hemos contado aquí muchas veces y no quiero volver a decir porque, en fin, parezco un disco rayado. Por eso he intentado hoy, sí, Negreira también, pero aportar algo nuevo. Bueno, algo que ya escuchamos en su día, pero que lo rescatamos de hace 2 años, para ver cómo nos suena ahora. Y sobre todo preguntarnos por qué medios como la COPE no vuelven a hacer un trabajo así, pues ya no digamos el Marca o el As, ¿no? Esto ocurría en un programa de aquellos de febrero del 23. José Luis Corrochano preguntaba a José Vicente Hernáez y contaban esto de aquella década, ya en los 90, cuando Ramón Mendoza, por aquel entonces presidente del Real Madrid, y Jesús Gil, presidente del Atlético de Madrid, ya denunciaban el comportamiento de este señor. Del caso Negreira
Barcelona, me ha traído esta mañana Arantxa 2 artículos de opinión de la época, del año 94. Y leo los fragmentos del columnista, que es José Vicente Hernáez. Dice, al Barça, esto es después de un partido en Barcelona-Osasuna. Barcelona 1, Osasuna 1, me parece, con Enrique Martín quejándose. Dice, al Barça naturalmente no le hace falta recusar a un árbitro. Basta, por ejemplo, con que un día cualquiera de partido se le insinúe algo a Enríquez Negreira en el palco presidencial. Del Camp Nou, por supuesto, al que suele ir con relativa frecuencia, o en cualquiera de los partidos de su hijo con uno de los equipos inferiores del Barça. Esto es año 94. Cosas que se saben ahora que entonces o pasaban desapercibidas o solo, por ejemplo, José Vicente Hernández contaba. Y luego, después de un partido Barça-Atlético, de ese famoso Barça 3 Atlético de Madrid 3, dice, no es la primera vez que en esta loto futbolística le vuelve a tocar el primer premio al mismo. Qué casualidad, oiga. Al equipo azulgrana le han regalado ya varios puntos en esta liga. Curiosamente, desde que el excolegiado catalán Enríquez Negreira está en el comité. El Barcelona es el único club para el que no existe el problema arbitral. Otra casualidad. Josebi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te reconoces en los artículos o no? Sí, me reconozco y yo sabía que lo había escrito, pero no sabía que hacía 29 años de eso. ¿Cómo pasa el tiempo? Lo cual quiere decir que el problema de Enrique no viene de ahora, sino Hombre, de claro, hace 29 años. Es que tú lo reflejaste en el año 94, que ahora todo el mundo se escandaliza con esta relación que hay, evidente que hay que escandalizarse, la relación que hay entre Negreira y el Barcelona, pero tú ya dejabas caer algunas cosas como que era muy influyente en las decisiones arbitrales y que se le veía constantemente en el palco del Barcelona siendo miembro del Comité Técnico de Árbitros. Era muy influyente y además te digo una cosa, eso lo sabía yo por noticias o por comentarios que me llegaban. Luego, si lo sabía yo, lo tenía que saber mucha gente también dentro del colectivo arbitral y de la Federación Española de Fútbol, porque entonces la Liga de Fútbol Profesional no existía. Pero ahí está una de las... está la madre del cordero, tío. Que ahí lo sabía todo el mundo, tío. Ahí lo sabía todo el mundo. De ahí que luego, viendo lo que pasó en el 18, cuando entra Rubiales ahí, cuando se firma aquel documento entre el Comité Técnico de Árbitros, Federación y Liga, para que no se dé otro caso Negreira sin nombrarlo así en el documento, naturalmente, sería de gilipollas, ¿no? Pero que algo sabía que había ocurrido y cuando se cambia el código ético de la federación es porque se sabe que, por cierto, ocurre en la primavera, ¿ves? Al final termino hablando de ello, ¿no? Ocurre en la primavera del 21 tras tras salir elegido Laporta como presidente del Barça y inmediatamente ser vicepresidente de la federación, que hay varios vicepresidentes, pero uno de ellos era Laporta, y tras saber el Barça, porque ya Hacienda estaba, ya le había comunicado al Barça que estaban investigando aquello, ojo, 2 años antes de que saliese a la luz. Y misteriosamente en aquella asamblea de la federación eliminan los casos graves del código ético. En fin, por cierto, en ese artículo de José Vicente Hernáez que estaba leyendo Corrochano, no ha dicho textualmente eso de que Negreira estaba en el comité de designación, porque, como hemos comentado antes, Fouto está intentando convencernos que lo hacía un ordenador y tal, y que no era así cuando sí era Enrique Negreira uno de los que influía en ese comité de designación, porque es que además tengo creo un documento por ahí, lo voy a buscar ahora, en el que se ve claramente que está presente, ¿no? En fin, bueno, seguimos. ¿A ti te llegaban en esa época cosas que no se podían contar porque eran indemostrables de, oye, Negreira este... Hombre, porque no había pruebas. Efectivamente, por eso digo, que tú lo dejabas caer, esa relación entre el Barça y Negreira en los artículos, pero no ibas más allá. Digo que si conocías que había algo más. Hombre, a mí me lo contaban las cosas, pero si no tienes pruebas, te expones a que te metan en un conflicto bastante gordo, ¿no? Es decir, yo contaba las cosas tal como me las contaban a mí, porque se producían esas cosas, pero claro, al no haber pruebas, pues simplemente te tenías que denunciarlas un poco por encima. Lo que os iba a contar, y perdonadme que me meta en medio aquí, estaba comentando José Vicente Hernández eso, de que no había pruebas y que bueno, que era más o menos lo que ellos detectaban y estaban en lo cierto. Liga 2001-2002, comité de designación Victoriano Sánchez Arminio, Eusebio Álvarez Díaz y José María Enríquez Negreira, comité de designación.
temporada 2001-2002. O sea, no son los 90, sino al principio de los 2000. Por lo visto, en 2005 como que cambia eso, ¿no? Pero obvio, Negreira seguía teniendo influencia, ya no solo en la designación. Por supuesto, porque era además el que comunicaba a los árbitros los ascensos y los descensos, ¿no? Manolete ya una vez contó en un reportaje de la Federación que le llamó Negreira, que está muy contento que le llamase, y otros más también lo han confesado, ¿no? Y ahí estaba en la comunicación de los ascensos y en la decisión de los ascensos de los árbitros de segunda a primera y de los descensos. Y eso es lo que había. Y te digo, si hace 29 años yo sabía esas cosas porque me llegaban a través de otra gente, lo tenían que saber también en el Comité de Árbitros y en la Federación Española de Fútbol. Es decir, entiendo, Josebi, que los rivales, en este caso pongamos el Real Madrid, ya sabía que Negreira alguna influencia tenía en el arbitraje, ¿no? Por eso te lo contaba, me imagino, ¿no? Por supuesto, porque yo ese primer artículo lo digo por una denuncia de Enrique Martín, entrenador de Osasuna, y él lo sabía. Dice, hombre, qué casualidad que me pongan aquí ahora a Pajar Spaz cuando hace un año que no le arbitra al Barça y no le arbitra porque en un partido le expulsó a 3 jugadores. Y desde entonces, y eso que no existían las recusaciones, pues estuvo un año sin pitar al Barcelona porque lo había expulsado a 3 jugadores. Así que eso lo sabía mucha gente del fútbol. Josebi, con el conocimiento que tienes ahora de la relación contractual sin contrato entre Negreira y el Barcelona, ¿qué composición del lugar te haces? Con lo que sabías entonces y lo que sabes ahora, ¿qué reflexión haces? Pues lo mismo de hace 29 años, que entre ellos siempre ha habido una relación extraordinaria. No digo más porque no tengo pruebas de más, sí. Pero bueno, las pruebas están saliendo. Y lo triste del caso es que digan, no, es que ha prescrito. Oiga, bueno, si me parece muy bien que haya prescrito, porque yo estoy convencido de que no va a pasar nada. Lo extraño es que en lo deportivo, Josebi, en lo deportivo. Claro, es que nadie quiere ahondar en lo que ha pasado, que eso es lo grave, lo que ha pasado. Que no va a haber sanciones, eso lo sabemos todos. Pero convendría saber qué es lo que ha pasado. Ya. En el año 94 presidía el Madrid Mendoza. Mendoza era el presidente, o sea que Mendoza estaría que trina. Bueno, hay algún artículo de Marca de la época en el que Mendoza denuncia a Enrique Negreira, ¿no? Sí, yo he leído también algo, o lo he recordado, algo de Mendoza también hablando del asunto. Sí. Yo creo que lo sabía todo el mundo, lo que pasa que no había pruebas, claro. Entonces, porque aparte de una cosa, en aquel entonces la Federación Española y el Comité de Árbitros, ¿quién mandaba ahí? Mandaba el Barcelona, porque estaba allí metido Joan Gaspar. Y Joan Gaspar ayudó a Ángel Villar a ganar unas elecciones. Luego, pues, por muchas denuncias que hicieran, todas topaban en la Federación Española de Fútbol y en el Comité de Árbitros. Sé que se os revuelven las tripas y alguno de vosotros igual ha empezado a ver el vídeo que ya no estará escuchando y ha dicho, ¿para qué voy a volver a ver esto si ya me lo sé, ¿no? Y es asqueroso y muchos pensáis que no va a pasar nada y tal, pero no pasará nada si lo olvidamos, a pesar de que el proceso está, ahora mismo está en proceso judicial, ¿no? En fase de instrucción de un juicio que se tiene que abrir el juicio oral. Pero no perdamos... es tan chusco todo y tan acojonantemente escandaloso que a nosotros, porque bueno, estamos aquí todos los días hablando, ¿no? Y también es nuestro trabajo, o sea, en fin, tenemos nuestros canales de YouTube también porque nos dedicamos a ello, nos ganamos la vida con ello. Y estamos hablando todos los días sobre todo lo que pasa en el fútbol, pero es bueno, ha sido muy bueno aprovechar este parón FIFA para darle a esto una sacudida importante y para que mucha gente que conoce lo del caso Negreira, pero dice, bueno, sí, ok, vale, pero no va a pasar nada, que haya visto el documental de Negreira Confidencial de footballgate.com, sepa un poquito más sobre el tema, ¿no? Porque los otros no lo van a ver, porque, claro, se les revuelven las tripas. A ellos sí, pero de otra manera, ¿no? Pero incluso entre nosotros, conocer un poquito más, conocer nunca está de más, nunca es malo, a pesar de que te jode todavía más de que estos sinvergüenzas no estén castigados, pero, insisto, no está de más. Y algo muy importante, y ya con esto termino, difundirlo, como decía el otro día en Twitter,
dadle retweet hasta que os sangren los dedos, que este documental lo vea todo el mundo. Lo tenéis en YouTube. Ha sido un auténtico éxito y en Twitter creo que va la cosa por 3 millones y pico de reproducciones. Decía, no sé quién decía, que a ver si llega por lo menos a 8,4 millones como el dinero que le pagó el Barça a Negreira. Venga, yo creo que con esto ya terminamos este capitulito negreirístico de estos últimos días, que es verdad pues, que también había poco contenido, pasaban pocas cosas, pero creo que ha venido bien, efectivamente, para volver a reflotar esto, más allá de que a muchos pues nos lleve por la calle la amargura, ¿no? Y lo entiendo, yo el primero. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid y mira qué imagen más bonita con la que nos vamos. Adiós.